Estás escuchando L3, la regla del 3, el podcast de videojuegos en el que siempre somos 3, con Pablo Sánchez de Rojas, Abel Morán y Gonzalo Díaz. Hola, videoplayeros y videoplayeras, y bienvenidos a un nuevo programa de L3, la regla del 3, el podcast de videojuegos donde siempre somos 3. Y bienvenidos un domingo más a las 5 de la tarde. Ya sabéis, si estáis escuchando esto, nada más publicarse, si sois afortunados de escucharlo recién salidito del horno. Y si no, igualmente, nos escuchéis en cualquier momento de la semana, en cualquier hora del día, da igual, porque L3, la regla del 3, es el programa que no caduca. Como tampoco caduca ninguna de nuestras secciones, por ejemplo, ese tremendo buscaminas que os tenemos preparados para arrancar el programa de hoy de la mano de Abel, en el que nos va a hablar un poquito de God of War, con un poco de sorpresa. Ya me está dando a mí algo de miedo, porque ya sabéis que las sorpresas de Abel uno nunca sabe si son sorpresas de las buenas o de las malas. Y también tenemos una de nuestras secciones clásicas, un videogame que tanto nos gusta, y en este caso de la mano de Gonzalo vamos a repasar a una de las figuras más influyentes de los últimos años, y también una persona, un diseñador, un creativo, que ya sabemos que es muy querido para todos nosotros, en especial para Gonzalo, nada más y nada menos que Miyazaki Malo. Hidetaka Miyazaki, no confundir con ese que hace dibujos animados en el estudio Ghibli, no, este es otra cosa y este es un poco más... tiene peor idea, dejémoslo ahí. Por supuesto tendremos también nuestra estructura habitual, nuestro cargando de rigor, en el que yo que descanso os contaré un poquito mis últimas partidas, mis últimos vicios, pero no me quiero entretener demasiado porque los vais a escuchar en muy poquito, y antes de eso tenemos que pasar a las presentaciones. Y lo cierto es que el equipo que me acompaña al programa de hoy es más sexy que nunca, nos sentimos realmente guapos, y para empezar, el más guapo de los tres vamos a ser los más guapos de los tres, pero para empezar, el más guapo de los tres, Abel Morán, que hoy en el papel de Bayonetta se ha enfundado su propio pelo, está marcando su figura sensual y ha venido, bueno, pues a sacar las sonrisas y los piropos de más de uno. Abel, tío, ¿cómo estás? Pues sorprendido por esta tríada, lo primero, así me encuentro. La tríada siempre tiene que sorprender, ya que tú a mí me sorprendes con tus secciones, yo a vosotros con la tríada, ¿qué te parece? Pues me parece bien. Ahora, si... es que me sorprendo por todos lados, porque normalmente tú te dejas el plato bueno para ti, seamos sinceros, bueno, eso ocurre. Ya veremos. Ahora dices que los tres vamos a ser los más guapos. ¿Hay alguien, o sea, se puede superar a Bayonetta? O por lo menos igualarla. ¿Es posible? Claro, yo aquí también he tenido el cuidado de elegir el perfil más adecuado para cada uno. Entonces, según tu criterio, Bayonetta probablemente sea aquí el top, ¿no? Pero vamos a ver. A mí me gustan con curvas. Bueno, pues... A lo mejor prefiero a Ali en la segunda entrega de... ¿Ali se llama? ¿Alice in Madness? No, Alice no. Ali. La de Horizon. ¿Cómo se llama? Aloy, eso. Hostia, bueno. Aloy en la segunda entrega tuvo un poquito de polémica, Tenía más curvas. Yo prefiero las curvas. Siempre he preferido las curvas. Oye, Abel, hay sorpresa hoy en la sección, me has dicho antes fuera de micro. Me da un poco de miedo. A ver, hay sorpresa. Realmente es un buscaminas al uso, pero hay veces que hago buscaminas en los cuales de repente hablo sobre el trasfondo de no sé qué historia. Y en este caso voy a hablar de God of War, pero de una movida de God of War. Ya veremos luego. Bueno.
top 10 de dispositivos en los que jugar a God of War. Me lo veo venir. Ojalá. Y al que también veo venir son a las sensuales curvas del más guapo de los tres esta noche con nosotros, Gonzalo Díaz, en el papel de Chubí. Chubí, Gonzalo, te quejarás, ¿eh? Pero, o sea, ¿de qué va esto? O sea, ¿esto va realmente de diseñadores guarros? Esto va de gótica culona. El programa, sí, la tríada de hoy es tríada de gótica culona. ¿Tú te vas a quedar la de Stellar Blade? Sí, ¡ay! Me has visto venir. 100%. Qué cerdaco, tío, de verdad. O sea, de verdad. Pues, efectivamente, yo como gran fan de Yoko Taro, me quedo a To Be y Or Not To Be. Eso es. Básicamente está ahí el juego de Yoko Taro. Pues yo traigo a mi héroe. Traes mandanga. A posiblemente una de las figuras en el panorama actual de desarrolladores de videojuegos, pues a la figura, ¿no? Al nuevo Pep Guardiola, al que ha creado el no tiki-taka. Pues sí. Alguien del que hay muchas ganas de hablar. Y escuchar también, yo tengo muchas ganas. Sí, y sobre todo con este programa, pues ya he hecho varias cosas, varias referencias al mundo del Souls durante esta temporada, ¿no? Tanto con el libro que me regaló Adrián, como el hecho del lore de Sekiro. O sea, que hay que hablar de su autor en general. Sí, eso te iba a preguntar, si habías utilizado un poquito de referencia el libro de Adrián Suárez de Más allá de las tierras intermedias, que sé que nos lo hizo llegar. Muchas gracias desde aquí, que lo disfrutaste un montón, ya lo comentaste en otro programa. Y que si lo habías utilizado un poco para esta sección, ¿o es completamente nuevo? Bueno, es distinto, o sea, es un componente más biográfico y más de entrevistas en las que él ha dado importancia y, bueno, él ha hablado un poco de cuál es su modelo de desarrollo, en qué se basa y qué dificultades ha afrontado a la hora de crear sus mundos o de ese concepto del que todo el mundo le hace ahora partícipe, ¿no? Que son los Souls-like, ¿no? Es la nueva generación después del sandbox y de otros tipos de géneros que se han desarrollado alrededor de una idea jugable o de un estudio que la ha llevado a cabo. Pues me parece que ahora es un poco lo habitual, ¿no? Efectivamente, tal cual. Oye, pues nada, muchas gracias, Gonzalo Díaz, deseando escuchar esta sección que vendrá dentro de nada, de un ratito. Pero es que antes me tengo que presentar yo también, porque decía Abel que le gustaban las curvas, y es que si le gustan las curvas, le tiene que gustar mucho a el contertulio más sexy de los tres. If, de Stellar Blade, que vengo con un poquito de censura, puede ser, autocensura, ¿no? Le han quitado un poquito de underboob, un poquito de escote, ya. Pero... Y hay gente que está pidiendo pasta por eso, ¿sabes? Que la gente tiene una cara más dura. La gente es idiota. Pero, oye, buena sensualidad también, ¿eh? No te quejarás. Buena sensualidad, pero yo prefiero más curvas todavía. Más todavía. Sí, como las de Java the Hutt, aprox. Más cerradas. Muy bien. Y nada, chicos, después de este... Oye, que nos dejen los oyentes. Luego decimos cosas de los oyentes y nadie nos hace ni caso. Pero bueno, que si quieren los oyentes, que nos dejen un comentario de iVoox o que nos pongan en el Discord su top 3 de personajes más sexys de videojuegos. No tiene por qué ser mujeres, pueden ser mujeres, hombres, osos, alienígenas, lo que cada uno encuentre. ¿Se abre furro? Se acepta furra como animal de compañía. Yo no quiero que Discord se convierta en esto, que me está gustando mucho como lo tenemos. Voy a poner los míos ya. Gonzalo solo ha participado una vez en el Discord, que ha sido hace un rato, y ahora para poner el top 3 de furros. El top 3 de furros y voy a empezar también con posiblemente Astarion y la Ethel, porque a mí me gusta que me den caña. La gente bueno, no sé de qué estás hablando. A ver, cuando juguemos Baldur's Gate ya entenderemos este idioma. Chicos, vamos a arrancar, si os parece, no sin antes daros las gracias a todos por entrar en Discord, que cada vez somos más. Gracias también a los que nos dejáis comentarios en iVoox. Y nada, ya sabéis que tenéis nuestra página web, laregladeltres.com, para tener ahí todos los enlaces bien a mano. Y nada más, chicos, si os parece, vamos a calentar, vamos a entrar en calor con este habitual
cargando. Oye, antes de que empiece el programa, ¿por qué no charlamos un rato dentro cargando? Y el cargando el día de hoy, ya sabéis que el contertulio de los tres, que no tiene sección en el programa, pues es el encargado de hacer un poco la conversación esta distendida a modo de previa de, bueno, un poco las últimas partidas, los últimos vicios, el último título al que hayamos estado probando. Y yo aquí voy a hacer un poco de trampa, porque ¿qué he estado jugando? A ver, decidme, ¿qué es lo último que he estado jugando? Final Fantasy VII Rebirth y el jueguito de cartas que te está chupando la vida. Y Balatro. Ahí está, a ver, perfecto. Buah, yo iba a hacer la broma y iba a decir Tales of Arise. ¿Te imaginas? 2 años después. Oye, pues había un DLC que no lo he probado, pero bueno. Ahí va la movida. Lo he visto hoy de segunda mano por 30 pavos. Pero si está más barato, ¿no? No lo sé, Sí. Era en game. No, está más barato. Yo lo he visto creo que hace poco por 25, por ahí nuevo. De oferta igual, eso sí. Nada, Abel has acertado. Final Fantasy VII Rebirth y Balatro. ¿Qué pasa? Que tampoco os quiero dar mucho la chapa. Entonces, os voy a hablar de otra cosa. Voy a hacer trampa. Y os voy a hablar de un juego que, si recordáis que hice uno de mis primeros inmortales, que fue el top de juegos de puzzles de mi vida, y que, bueno, había ahí unos cuantos, los Portal, lo estábamos comentando antes en el Discord, ¿no? Los Portal en un puesto de honor, en primer lugar estaba el de Witness, y bueno, un poco, en fin, todos los juegos de puzzles que más o menos considero los mejores. Y hay uno que jugué posteriormente a ese programa y que quizá podría haberse colado en la lista. A ver, depende del día, igual me sale una lista u otra, pero este es un juego que me gustó bastante. Un juego pequeñito, un juego sencillo, pero cuyo concepto me parece tremendamente original. Es nada más y nada menos que Patrick's Parabox. Patrick's Parabox es un juego desarrollado por, efectivamente, Patrick. O sea, la paracaja de Patricio ha sido desarrollada por Patricio, eso es. Pues Patrick Traynor, ¿no? Y lo publicó el 29 de marzo de 2022. Creo que solo lo podéis encontrar en Steam. No estoy seguro de si tiene versión para consola. ¿Y cuál es el concepto? El concepto básicamente es resolver puzzles de cajas en un plano bidimensional en el cual nosotros llevamos a un personaje cuadrado que puede ir desplazándose pasito a pasito por estos escenarios y empujando, como digo, cajas. ¿Qué pasa? Que estas cajas muchas veces tienen aberturas en las cuales nos podemos introducir y nos introduciremos en la caja y podremos a su vez movernos dentro de la caja y igualmente pues empujar los objetos que haya por dentro y cosas así. Tenía un poco de miedo de traer este juego porque lo cierto es que es bastante complicado de explicar, ¿no? Es muy complicado de explicar y la verdad es que os insto a que, bueno, si os gustan los juegos de puzzles, supongo que ya lo conoceréis. Si no lo conocéis y os mola el género, pues os recomiendo mucho que os veáis algún vídeo, algún gameplay. De hecho, no sé si tiene demo. Y es un juego que yo, vamos, he visto que su precio son 20 euros. Supongo que habrá alguna oferta mejor. Yo lo pillé en un Humble Bundle de estos que a lo mejor por 10-15 euros me pillé. Ya se estaba Abel descojonando de mis ofertas, pero es que es así. 10-15 euros y me pillé un montón de juegos de puzzles. El de Witness repetido, el de Pedestrian y alguno más. No sé si incluso venía el Manifold Garden, bueno, no me acuerdo. Recuerdo que venían unos cuantos bastante top y dije, joder, es que es compra obligada. Y realmente este es un juego que mola bastante, sobre todo que este concepto es muy original por las cosas que os voy a explicar ahora. Y os va a dar un montón de tiempo de juego, porque aunque he visto algún gameplay que dice, me paso el juego al 100%, en YouTube, ¿no? Me paso el juego al 100% en 2 horas. Vale, no os va a durar 2 horas. Os va a durar, creedme, hacerme caso, mucho. Porque cada puzzle
pues hay algunos más sencillos, especialmente al principio, ¿no? Y bueno, cuando te están explicando las mecánicas y te estás empezando a enterar, pues son más sencillos. Pero la mayoría de puzzles realmente pues puedes estar un rato largo, en plan 5, 10, 15, 20 minutos, incluso más. Y estamos hablando de que hay 350 puzzles, ¿no? Madre mía. Diseñados. Hay una cantidad de contenido brutal. Hay muchísimos mundos. Y cada mundo tiene como su mecánica particular. Tiene como su propia vuelta de tuerca. Nos plantea cada mundo pues una serie de fases en las cuales esta mecánica, combinada con las cosas que hemos aprendido en mundos previos, casi siempre, pues se pone a prueba. Tenemos que superar una serie de niveles obligatorios, por así decirlo, para seguir avanzando en la historia. Y luego está ya lo de volverse el puto loco. Está lo de la persona desquiciada de la vida. Los niveles opcionales, que son una cosa que no tiene ningún sentido. Y por si los niveles opcionales te parecen sencillos, no te preocupes, porque luego tienes unos niveles que son... O sea, como que no tienen interfaz gráfica, juegas como si fuera con texto, manejas como caracteres ASCII y el escenario también lo mismo, son como barras y letras y... No sé, no hay quien se entienda, de verdad, ¿eh? Yo me pasé como el primero y dije, pero qué clase de mente enferma ha diseñado esto. Es que Pablo, perdona que te corte, pero es que yo este juego no lo conocía, estoy viendo cosas según hablas de él y me duele el cerebro de ver lo que ocurre. O sea, es complicado de explicar, es como si tuvieras que resolver puzzles dentro de fractales o dentro de quarks o algo así, como dices, vale, estoy en el átomo, pero es que hay algo más profundo y tengo que meterme ahí dentro para resolver ese puzzle primero y luego volver a salir a otro plano más amplio en el que seguir resolviendo otros puzzles. O sea, me parece tan complicado de explicar que bueno, lo estás haciendo tú mejor que yo, pero me duele el cerebro solo de verlo, tío. Es un poco el concepto, la gente que haya jugado a Cocoon, pues habrá trabajado un poco este concepto. ¿Qué pasa? Que Cocoon al final... pues gran parte de su atractivo se basa en otro tipo de cosas, ¿no? Quizá en Cocoon también la parte artística, la parte de exploración, también juegan bazas importantes, ¿no? Aquí digamos que gráficamente no digo que no esté currado, porque incluso en este tipo de diseños minimalistas sí están muy muy currado. Al final es un juego que ha hecho una persona, ¿no? Y que creo que su principal atractivo es, como decía al principio, pues para los amantes de los juegos de puzzle, el propio diseño y el propio concepto. Y el concepto más importante, y el concepto que nos explican en el primer mundo o en uno de los primeros mundos, pues es básicamente el hecho de que, como comentaba, hay puzzles de cajas y nos podemos meter dentro de las cajas y seguir actuando. Pero ¿qué ocurre cuando la caja que tú mueves es la misma caja en la que el personaje está? Es decir, nos podemos meter en la caja por una salida, sacar un bloque y el bloque, digamos que sale por otra salida y parece como que se está teletransportando. No sé. Es una cosa muy muy rara, como dices, Abel, es muy difícil de explicar. Aumentan el tamaño cuando lo sacas de esa caja porque se vuelve del tamaño de ese fuera, plano. ¿no? Claro. Es como si estuviera fuera. Bueno, es rarísimo de explicar. ¿Qué pasa? Que cada vez van introduciendo nuevos conceptos. Pues cajas que no solo tienen entradas, sino que tienen a lo mejor uno de los aristas completamente abiertas, ¿no? Y al final como que se generan mecánicas teniendo en cuenta este tipo de cosas. Otros niveles en los que tenemos que empujar unas cajas contra otras para que cuando lleguen a la pared, pues la caja automáticamente se introduce, ¿no? Una dentro de otra. Otra en la que una caja es como una especie de clonación. ¿Se puede decir clonación? Bueno, da igual. Como una especie de clon, ¿no? Una caja clonada de otra, y entonces también lo podemos usar para entrar en el clon, sacar de ahí otras cosas. ¿Cuántas horas has jugado a esto, Pablo? He jugado, pues te lo voy a decir ahora mismo. He jugado 6 horas. 6 horas. Pero me preocupa tu salubridad mental. He jugado 6 horas y tengo la mitad de los logros.
Con lo cual entiendo que tengo más o menos la mitad del juego hecho, aunque no siempre es así, pero bueno. Luego llegamos a algunos niveles en los que ya te puedes volver absolutamente loco, que son en los que el propio personaje que tú mueves también es una caja en la cual puedes meter otras cajas y... Es que me cago en Dios. Sí, es una locura. Y es que es eso. Bueno, no lo he comentado, ¿no? Pero al final el objetivo de cada nivel es como... tendremos unos cuadraditos a los cuales tendremos que llevar las cajas y luego a veces también tenemos el cuadradito del personaje. Es decir, tenemos que dejar todo distribuido de una determinada manera. Llevar, yo qué sé, la caja verde la llevamos a un cuadradito, la caja roja a otro cuadradito y el personaje tiene que terminar en otro cuadradito. Y hay niveles eso, en los que el propio personaje pues tiene cajas dentro o tiene mecánicas de estas en las que, no sé, te puede volar la putísima cabeza. Hay otros niveles en los que cada vez que entras dentro de una caja como que se genera de forma simétrica, es decir, como que se da la vuelta y tienes que ir jugando pues para poner las cosas en la orientación que necesitas para resolver cada uno de los puzzles. Otros niveles en los que el personaje, cuando se choca con una caja específica, puedes pasar a manejarlo y entonces al final es como que puedes pasar de un personaje a otro para hacer cosas. Y se va volviendo, creedme, muy, muy, muy loco. Y a mí que me gusta mucho el género, ya termino, chicos, quiero que me deis un poco vuestras impresiones, tanto de lo que he dicho como de lo que hayáis visto ahora en este ratito en vídeos, o si lo conocíais, que no sé si Gonzalo, por ejemplo, lo conocía. Pero os quería decir eso, que a mí es un juego que me ha gustado bastante, que como amante del género de los puzzles me ha dejado una sensación muy parecida a la que me dejó en su momento Baba Is You. Es decir, es un juego con un concepto brutalmente original, un concepto que además no solo es que el concepto sea bueno y se quede ahí, como podría ser una Game Jam, ¿no? Hago una Game Jam y hago que probablemente este tipo de juegos pues vengan de Game Jam, ¿no? Porque al final son los lugares donde los diseñadores normalmente experimentan con este tipo de ideas para ver si funcionan, para ver si son divertidas, retantes, etc. Pero ya no es solo que el concepto sea bueno y original y que funcione y sea divertido dentro de un videojuego, etc., sino que la cantidad de curro y la cantidad de contenido que han sacado a partir de ese concepto no tiene ningún sentido. Ya digo, tiene una cantidad de horas brutal. Steam me marca solo 5 horas y pico. Yo creo que es un juego que te puede durar. Porque a mí me gusta ir completándolo al 100%. Pero a partir de cierto punto yo fui solo a superar los niveles de la aventura porque estaba notando que se me estaba friendo el cerebro, de verdad, ¿eh? Entonces... tiene una cantidad de contenido que yo creo que para pasártelo, no he mirado How Long to Beat, pero fácilmente para el 100% son 20 horas o más de 20 horas y para pasarte el juego sin más yo creo que son 10 o más de 10. Entonces pues tiene bastante mérito para ser un juego indie hecho por una sola persona y bueno, aquí dejo la recomendación, si os ha molado echarle un vistazo, miraros un vídeo en YouTube y ya me contaréis. Y ahora, chicos, me contáis vosotros qué os parece. Sí, pues yo justo iba a ir un poco en la línea de lo que tú estás comentando ahora justo al final porque me parece que hay que poner en valor el hecho de que una sola persona haya llevado a cabo este proyecto de estos puzzles que de verdad es que deberías poner algo en Discord, Pablo, para que la gente lo vea porque es muy complicado de expresar y de visualizar, pero es que al final estos juegos también ponen de manifiesto un poco la importancia de los indies, ¿no? O sea, la complejidad de este juego, que una sola persona lo haya llevado a cabo y que te vaya a tener atrapado, pues de momento tú llevas 6 horas, pero te puede tener a lo mejor 20. Tú que tienes cierta mano para los juegos de puzzles, a lo mejor eso mismo lo pillo yo y... No te lo pasas. Una persona que no le gusten o que no le interesen muchísimo los puzzles, no se lo pasa. Se le funde el cerebro antes, te lo digo. Claro, justo.
Pero bueno, fíjate, que un solo tío sea capaz de llevar esto a cabo me parece, vamos, súper loable. Yo sí que conocía este juego y recuerdo haberlo visto en una presentación de algo de Play. Y lo tenía bastante olvidado. Y una de las referencias que me ha gustado que hagas, Pablo, o sea, es que en lo que he visto, sin saber nada más del juego, se parecía mucho, o sea, se parece mucho a Baba Is You. Sí. Y es algo que joder... Es verdad que Baba Is You al final también era de empujar cosas, sí. No había caído. Si lo has dicho antes, Pablo. No, era el ejemplo de Baba Is You, pero un poco como el hecho de concepto original que se le da una vuelta de tuerca y otra continuamente, pero no había caído en que la mecánica más primigenia, que es empujar cosas, la comparten. Sí, y por eso me parece un juego que además a mí, por ejemplo, el apartado gráfico me llama bastante, me parece bastante interesante y no sé, o sea, me parece que es un juego bonito y que tiene un diseño que está muy chulo. Entonces, no sé cómo expresarlo de otra manera, pero joder, que me parece un juego muy guay. Por aportar algo a lo que tú dices justo, es que tiene un diseño que es muy simplista, como decía antes Pablo, no por ello como algo negativo, me refiero. Y cromáticamente es muy suave. La banda sonora, por lo que yo he estado escuchando también, es como muy pausada, muy de... Tómate el tiempo que necesites. Bastante chill la banda sonora, sí. Claro. O sea que todo eso suma también, sí. Yo sí que creo, no solo la banda sonora, sino que creo que tiene muchos componentes de un juego que sabe tomarse con calma. Es decir, sabe que efectivamente va a un público muy de nicho, sabe que tiene que tener en cuenta que la mayoría de la gente, pues bueno, no va a estar muy, o sea, que no va a ser un superventas, que va a ser un juego pues interesante y que tiene que aprovechar unas buenas mecánicas y un apartado jugable, sobre todo, muy atractivo, ¿no? Y poner una premisa dentro de los puzzles de videojuegos, o sea, de los videojuegos de puzzles, perdón, que sea novedosa y que juegue mucho con lo que decíamos, ¿no? De esa dinámica de la magnitud, ¿no? El hecho de que el propio personaje puede ser una caja, pero al mismo tiempo los constantes cambios de escala, el mundo y el submundo, es decir, de todo se puede hacer, o sea, a lo mejor estás en un nivel, ¿no? En una parte que parece el mapeado general, pero no, porque sales de ahí y hay algo más grande, y hay algo más grande, y hay algo más grande, y eso está muy chulo realmente, o sea, es jugar mucho con la percepción, ya no solo con... Y la percepción y el concepto del manejo espacial, que es algo muy básico también en general los puzzles que se fundamentan en la geometría, en las matemáticas y demás, que es ese concepto de cuál es tu lógica a la hora de algo tan simple como resolver este puzzle, que es dónde va la pieza. Hay que encajar la pieza. Punto pelota. Yo me quedo, Pablo, con la recomendación, ¿eh? Te cojo el guante porque tú eres el máster de los puzzles, pero a mí es un género que tampoco le digo que no. Pues oye, cuando lo pruebes ya nos contarás. A ver si te ha gustado. Y nada, chicos, yo creo que, oye, muchas gracias a los dos también por comentar sobre este juego. Yo creo que ya con esto hemos terminado nuestra pantalla de carga y podemos pasar a la primera sección de la noche. Bienvenido al Buscaminas, donde desenterramos las historias más curiosas del mundo de los videojuegos. Bueno, digo sección de la noche como si esto fuera el que apostamos, que igual un señor nos está escuchando un martes por la mañana, está cagando y dice, pero ¿qué es esto? ¿Eres Ramón García y estás aquí con Ana Obregón? Bueno, pues no estoy con Ana Obregón, estoy con Abel Morán, que nos ha traído este maravilloso Buscaminas, nos va a hablar un poquito de God of War, así que, tío, cuando quieras te dejo el micro y vamos para adelante. Vamos allá, pero ponme algo de música, ¿no, Pablo? Hoy
me gustaría hablaros de una campaña de marketing, en verdad. Más una que se fue de las manos. A lo mejor crees que voy a hablar de cuando Sony, en pos de anunciar una nueva versión de PSP, la de la PSP blanca, hizo un cartel de una chica blanca, vestida de blanco, con el pelo cardado y adivina, el pelo era de color blanco, en una actitud ultra agresiva y violenta contra una chica negra. La publicidad que emocionó al Ku Klux Klan. Tú quizás Hostia, pienses... me acuerdo de esto, ¿Tú te acuerdas? Vaya publicidad, tío. O quizá pienses que voy a contar cuando Electronic Arts envió cheques de $200 a la prensa especializada en Estados Unidos, retándoles a cobrarlos y a caer en el pecado de la avaricia. El juego en cuestión, ¿Cómo? Dante's Inferno. Y ojo, que hubo gente que lo cobró. Tras esto, EA volvió a enviar otra caja, pero esta vez con unas réplicas de manos humanas cortadas. Para ese mismo juego, en la Comic Con de 2009 en Andalucía, se promocionó de una manera muy calenturienta. Sin to win. Peca para ganar. El premio era una noche de pecado con 2 chicas calientes, servicio de limusina, paparazzis y un botín en un cofre. El gatillazo fue absoluto, pues al final lo que había era un photocall con 2 chicas en el que podías hacerte un selfie para subirlo a redes sociales y hacerles la promo de esta manera. Es decir, que al final los que se bajaron los pantalones fueron Electronic Arts, ya que terminaron lanzando un comunicado justificándose. Y leo textualmente: no se trataba de vender sexo por sexo, sino mostrar uno de los 9 círculos del infierno. ¿Qué digo yo? Podrían haber elegido cualquier otro de los 8. Por cierto, estoy jugando a Dante's Inferno, que lo sepáis, pero no por la publi. Por la recomendación mía de Semana Santa. Eso es, justo. La publi, creo que no ha sido por la publi. En cualquier caso, lo que hoy te quiero contar es una historia de God of War 2. Una historia que tiene lugar en un evento espectacular, en Atenas, Grecia, al cual solo asistieron 20 periodistas y que terminó con la propia Sony diciendo que la prensa había malinterpretado y exagerado lo ocurrido en el evento. Esta vez me pondré del lado de la prensa y diré que difícilmente se puede malinterpretar el tener el cadáver de una cabra decapitada. Era el 1 de marzo de 2007. En aquel año salió al mercado el primer Assassin's Creed, el primer Mass Effect y el tercer Metroid Prime. Pero ese año no sería nada sin un pilar de la PlayStation 2 como es God of War. Y la segunda entrega merecía un evento que hiciera temblar al mismísimo Olimpo. Para ello Sony organizó a puerta cerrada un evento promocional. Sony tiende a hacer este tipo de cosas. En 2016, y con motivo de Uncharted 4, realizó otro evento a las afueras de Roma, en un castillo del siglo X, acompañado de una cena de gala. Los aires de este evento no tienen nada que ver. Se vendió a la prensa como que podían hablar de su desarrollo o probar el título, hasta aquí todo normal, e incluso se realizaría un reto llamado God of War 2 Tournament, y el ganador recibiría un pequeño trofeo y una Play 3, que habría salido recientemente al mercado. Y puedes pensar, pues tiene buena pinta, yo iría. Y si hubieras sido uno de esos 20 afortunados periodistas, encontrarías que nada más entrar en el recinto en cuestión, unas chicas vestidas solo con pantalones y una franja de pintura queriendo ocultar sus pechos, te ofrecerían unas uvas, pero te las darían ellas de comer, porque unas uvas saben mejor si te las introducen unas mujeres en toples directamente en la boca, ¿no? A su vez, un modelo de Kratos con barba, el primer Kratos con barba, repartiría guirnaldas. Si quieres
presentarte al God of War Tournament, ¿a qué puedes enfrentarte? Pues evidentemente a 3 pruebas. La primera de ellas, tienes que meter la mano en una vitrina transparente llena de serpientes e intentar recuperar una llave de entre sus lánguidos cuerpos. Por descontado, sin llevarte un mordisco de sus afilados y venenosos colmillos. El segundo reto, una competición de lanzamiento de cuchillos, los cuales se arrojarían al cuerpo del rey bárbaro, personaje que aparece en flashbacks en el primer juego, y en esta segunda entrega sería un jefe. Por suerte ningún cuchillo rebotó clavándose en nadie. Y por fin llegamos a la tercera prueba. Tras un arco con una tela bloqueando la visión, se encontraría el pobre animal del que os he hablado antes. En esta estancia, un carnicero ataviado con unas pieles brinda ante tus ojos el cadáver decapitado de una cabra. El reto, según la prensa, meter la mano por el agujero más grande de su cuerpo para coger de sus entrañas comida ya cocinada y comerla. Pero la cabra era de verdad. Era de verdad. Pero realmente no fue así, tranquilidad. Pero sí que había que comer un plato que, digamos, recordaba a una sopa castellana. Era un poco asqueroso. Pero comer delante del cuerpo decapitado de una cabra, pues por lo que sea, no apetece. No todo el mundo pudo terminarse el plato, pero al final hubo un ganador. El premio se repartió. Se llevó una Play 3 y el periodista comentó, y vuelvo a leer textualmente, fue una competencia muy dura, pero muy divertida, aunque la última parte fue un poco asquerosa. Después pudieron beber, jugar, incluso ver unos malabaristas haciendo malabares con fuego. Tras los acontecimientos, Sony pidió disculpas. Abrió también una investigación y consideró a bien anular el número en cuestión de la revista oficial de PlayStation, ya que había imágenes de la jornada. 80.000 unidades, ni más ni menos, aunque se le escaparon unas cuantas que enviaron a los que tenían reserva. Y a lo mejor te preguntas, ¿y cómo sabes que la prensa exageró con lo de la comida y las entrañas de la cabra? Pues porque hay un cortometraje del evento que se puede ver en el disco bonus que adjuntaba el God of War 2 Greatest Hits. Aunque también lo vais a poder ver en nuestro Discord, ya que lo voy a colgar. ¿Qué era más exagerado? ¿La prensa o la gestión de las personas que llevaron a cabo el evento? Esa reflexión te la dejo a ti, que estás escuchando. Y si quieres tener más info para poder reflexionar con más datos, pásate por Discord y no pierdas la cabeza. Tus no bebas tanto, no pierdas la cabeza. Tus no bebas tanto, no pierdas la cabeza. No pierdas la cabeza, no pierdas la cabeza. Hostia puta. Oye, seccioncilla breve, pero molona, ¿eh? Yo no sabía esta historia, pero para nada. Pero para nada, ¿eh? Fíjate, para eso está el Buscaminas. O sea, la maravillosa época en la cual los eventos de videojuego eran cada cual más bizarros, ¿eh? O sea, ¿os acordáis de cuando la prensa salía en la Hobby Consolas o en la Playmanía? ¿No? Nos han invitado al evento de no sé qué y salían ahí, yo qué sé, disfrazados de militares, con paintball, con la cara pintada, yo qué sé. O sea, les metían en unos eventos que yo creo que pues eso, los publishers y los PRs y tal de las editoras competían por ver quién hacía la locura más grande. Y aquí lo de God of War y la cabra. Pero es que es todo, o sea, en mujeres, en topless. Ya, sí. No sé, es una suma de cosas que dices, ¿pero por qué? Y no he querido entrar en detalles. Alguien dijo, perdona, alguien dijo en Sony Santa Mónica o en Sony, vamos,
Sí, nuestro evento va a estar un tío disfrazado de Kratos dando guirnaldas a los periodistas. Vale. Y unas tías en tetas. Y una cabra muerta. O sea, es como pasar de 0 a 100. Y sí que se les fue mucho de las manos. Se les fue muchísimo. Pero bueno, es que de estas cosas ha habido también muchas. No sé si fue con Forbidden Siren o con... Fue un juego de terror que el director del juego en un E3 dijo, en nuestro videojuego va a haber sexo entre menores. Luego era mentira. Luego era mentira. ¿Dices en serio? Joder. Sí, pero claro que burradas se han dicho, se han hecho, pero creo que esta, God of War 2, Se lleva la palma. se lleva la palma. Y es verdad que el juego es uno de los juegos más sangrientos, más brutos. Y ya te digo que no he querido entrar en detalles de cómo estaba porque sí que había cierta sangre. La prensa también decía que la cabra todavía estaba caliente. Pero es que no me creo nada. No me termino de creer nada. Ya, porque eso es un poco exageración ya. seguro, 100%. Pero bueno, ahí está. Veremos el vídeo en Discord, lo colgaré. Y también colgaré alguna fotillo con la cabra decapitada, pero pixelada. Y Genial. por si hay algún... Alguien por si hay gente sensible, ¿no? Como Eso Nelly, es. que no quiso escuchar mi sección en el otro programa, en el de la katana. Justo, es verdad. Nelly, si nos estás escuchando en este, va a estar pixelado, no te preocupes, puedes meterte en Discord. Me ha gustado mucho la puñetera sección de Abel, ¿eh? Es que Abel tiene algo en la voz, tiene un tonito que joder, ¿eh? Que te Lo dicen a menudo, pone caliente, tío. Yo me he puesto bastante caliente, sí. Guau, y eso que no estuviste en el evento de... ¿Cómo se llama? Joder, que lo estoy jugando. De Dante's Inferno. Es verdad. El del Ya ves. pecado, ¿no? El fotocall, ¿no? No estuve en el fotocall aquel. Es que lo vendían... Es otro evento que lo vendían así. O sea, he leído literalmente... la promo la he leído. Es que no sé, la gente se le va mucho la olla. Hubo un evento también de la Wii que consistía en beber el mayor agua posible sin ir al baño. Es que hay niveles, ¿no? O sea, ¿En serio? sí, pero yo qué sé, dices, bueno, vale, pues es beber agua, pero no tienes por qué meter a mujeres ahí, cosificarlas y... Yo vi una... A ver, no hables de cosificar mujeres, que he hecho triada con Stellar Blade, por favor. Ya, es verdad. Por favor, que me van a cancelar. Justo hoy. Oye, yo vi un concurso de la radio que era de beber agua y que murió una mujer por envenenamiento por agua. Ya, es que se te ionizan los riñones o algo así y te envenena. No sé, no soy científico, pero vamos, sí. Que no bebas mucha agua, que te ahogas. Ah, tío, de verdad, lo que tengo que oír. Pues nada, chicos, de cabras muertas vamos a pasar a cosas más alegres como... Te puedo asegurar que no. Va a quedar oscuro el programa de hoy, ¿no? Por lo que sea. la tortuosa vida y los traumas que debe tener cierto creador de videojuegos para querer torturar a toda una generación de jugadores. Vamos con ese videogame. BioGame, un homenaje irrepetible a los creadores de nuestros juegos favoritos. Y lo comentaba en la introducción, Gonzalo, nos vas a deleitar pues con este pequeño homenaje, con este pequeño repaso a vida y obra de Hidetaka Miyazaki, probablemente uno de los diseñadores, uno de los creadores más influyentes de los últimos años. Últimos, aunque ya... probablemente el primer Dark Souls tiene más de una década, ¿no? Pero bueno, de alguna manera sigue siendo quizá de los últimos géneros y de las últimas propuestas más relevantes, con lo cual, eso, Gonzalo, tengo muchas ganas de escucharte porque una de las cosas buenas que tiene nuestro programa en general y creo que BioGame en particular es pues cómo subrayamos y cómo ponemos en valor quizá bueno, pues cosas que no están al alcance nuestro del día a día o tampoco nos terminamos de plantear, ¿no? Entonces, tengo bastante yo interés, es lo que quiero decir y ya por cerrar esta intro, pero tengo bastante interés en ver qué es lo que tienes que contar y estoy seguro de que Abel y de que muchos de nuestros oyentes también, así que Gonzalo, tío, cuando quieras. Bueno, chicos, pues hoy vamos a conocer al maestro de las tinieblas,
a nuestro señor y creador, al gran hombre, al magister, al gran señor de todo lo conocido y todo lo que merece ser conocido y revelado tras el sacrificio y el sufrimiento, es el señor Hidetaka Miyazaki. Hidetaka Miyazaki no planeó crear todo un nuevo género. Sin embargo, esta es la popularidad de los Dark Souls, hasta el reciente Elden Ring, que colectivamente se conoce en la comunidad del videojuego como Souls-like. Ese término se refiere a juegos con un combate medido al milímetro, altísimos niveles de desafío y múltiples muertes, aunque esto, por supuesto, es una definición bastante reduccionista de la admiración y majestuosidad que evocan los juegos de Miyazaki. Y los Souls-like, a día de hoy, están en todas partes, desde títulos indie que utilizan mecánicas concretas hasta proyectos más grandes que intentan superar a From Software en su propio juego. Ese es el legado de la influencia del trabajo de Miyazaki, aunque el creativo nipón se muestra humilde cuando hablaron varios medios con él mucho antes de la fecha de lanzamiento de Shadow of the Erdtree, que es la futura gran expansión del Elden Ring. Pero ¿quién es Hidetaka Miyazaki? Hidetaka Miyazaki es un diseñador de videojuegos japonés, nacido en la prefectura de Shizuoka, en Japón. Shizuoka, como la de Doraemon. Shizuoka como la de Doraemon y Shizuoka, que significa tranquilo. Qué guay, tío. Es el actual presidente de la compañía de videojuegos From Software. Miyazaki había sido un desarrollador junior hasta que empezó a trabajar en From Software como programador en el año 2004. Y básicamente dedicó sus primeros años en From Software, obviamente, a trabajar en la saga Armored Core, ¿no? Hasta ese punto, los juegos de Armored Core tenían un índice comercial bastante modesto. Eran juegos muy de nicho, juegos que prácticamente no abandonaban Japón y que no resultaban en grandes ventas, ni siquiera, bueno, en una crítica más o menos moderada, pero nada que fuera de gran impacto. Sobre la vida personal de Hidetaka Miyazaki podemos conocer poco, básicamente porque no le gusta hablar de sí mismo, aunque sí que se sabe que creció en una familia con pocos recursos y que gracias a la biblioteca de su prefectura natal pudo leer diferentes obras, sobre todo de índole medieval europea, y mangas, entre los que obviamente caracteriza su obra la obra de Kentaro Miura como Berserk. En estos títulos y un poco en conocer este tipo de folclore europeo occidental es en lo que basaría su obra para crear los títulos de la saga Souls. Haciendo un histórico sobre cómo él acaba desarrollando Souls, después de graduarse, Miyazaki trabajó para una empresa estadounidense que se llamaba Oracle Corporation. Y tras esto, sobre todo, empezó a buscar un trabajo como desarrollador, pero sobre todo como lo que nuestro amigo Enrique Coulinet, se dedicaba, que es básicamente al desarrollo de mapeo, un poco a la creación de la interconexión de los niveles de un videojuego. En este punto fue cuando se empezó a dar cuenta que tenía la oportunidad de trabajar en el mundo del videojuego, y ahí es cuando entra, efectivamente, como decía, en From Software. En From Software, básicamente, llegó a tener el atrevimiento de preguntar sobre la posibilidad de desarrollar un juego cuyo concepto fuera algo que él llamaba transmisión hermética. La transmisión hermética es básicamente la forma de narración que hemos visto en los Souls. Es ese concepto de que todo el contexto global o la historia narrada pasa por los objetos y pasa un poco por la descripción del mundo y la narración de los propios escenarios. Es decir, que los niveles, que es a lo que él se dedicaba principalmente, ¿no? Ya digo, a la programación de niveles y a la interconexión de los mismos, nos contara la propia historia del juego. Es decir, que cuando tú atravesabas
un pantano, sus clásicos pantanos venenosos, pues nos hablarán sobre la decadencia de esa zona o de lo que había sucedido hasta convertirse en lo que el jugador en ese momento estaba viviendo. Es decir, pues un pantano lleno de veneno o un pueblo totalmente devastado. Que el jugador sacara conclusiones de los objetos que recuperaba o que recogía del entorno y al mismo tiempo la propia historia que le contaba el entorno. From Software, que como ya decía, era una saga que principalmente se había enrocado en este juego de nicho, como es Armored Core, dio pues visto bueno a lo que Miyazaki proponía. Y entonces Miyazaki dio el salto. Se atrevió con un pequeño grupo a desarrollar en 2009 Demon's Souls. Demon's Souls fue clarísimamente un éxito. ¡Juegazo! Sí, pero ahora, Pablo, porque no fue para nada un juego superventas. Pero de repente, From Software sí que tenía el reconocimiento de una de las dos partes que componen el mercado. From Software no había alcanzado grandes ventas con casi ningún Armored Core y tampoco había alcanzado grandes ventas con Demon's Souls. Pero la crítica y los jugadores que sí que se habían acercado a ese juego lo habían dotado de un carisma, de un prisma de obra de nicho, de obra de autor. Y a partir de ahí comienza algo que es indescriptible. A partir de ahí decide llevar más allá la fórmula y empieza a hacer algo que es lo que ya hemos denominado como un poco el sello de From Software, que es el diseño por sustracción. El diseño por sustracción fundamenta en que las mecánicas que tiene un videojuego, digamos que planteamos una plétora de posibilidades que puede hacer el jugador y a partir de ahí vamos quitando cosas, rebajando el contenido hasta que lo que quede es la más pura, la más fina gota de jugabilidad pura y dura. Es decir, El mojo. el mojo. Efectivamente, es en vez de tener, voy a hacer aquí una similitud con algo que, bueno, obviamente todo esto está escrito, pero me refiero con algo actual, en vez de lo que hemos vivido con el caso de Team Ninja con Rise of the Ronin, en el cual Rise of the Ronin tiene como 200 armas, cada arma tiene sus 200 estilos y cada 200 estilos tiene sus 200 artes, es decir, en vez de este crecimiento expansivo, el desarrollo por sustracción que realiza Hidetaka Miyazaki se fundamenta en básicamente la guardia de Sekiro o el parry de Bloodborne. Es decir, el combate o la mecánica principal del juego o varias de sus mecánicas quizá fundamentales son pocas. Ya puede ser la verticalidad, el salto que tiene el Elden Ring. Como ya digo, la postura, la guardia constante, el hecho de poder hacer esos guardias perfectas que nos aseguran la victoria en la postura de Sekiro. O los parries también perfectos que necesitamos en Bloodborne para poder hacer el máximo daño. Todo eso es diseño por sustracción. Es de todo lo que podía ofrecer el combate quedarnos con una idea principal, una idea en la cual el jugador debe pivotar, debe aprender y debe perfeccionar para avanzar en el videojuego. Pues tras esto, ya conocéis lo que viene luego. Dark Souls. Dark Souls se convierte en una obra ya no solo de culto, sino, esta vez sí, un gran éxito de público y crítica. Dark Souls se convierte en uno de los mejores juegos de la historia del mundo del videojuego. El 22 de septiembre de 2011, posiblemente, nace una de las nuevas IPs o una de las IPs del siglo XXI, porque es así decirlo, cuando hablamos de grandes sagas, hablamos muchas veces de Zelda, Mario, Final Fantasy, todas ellas pertenecen al siglo XX. Pero ¿cuántas sagas conocemos que vayan a quedar ya instauradas en el cielo del mundo del videojuego como Dark Souls? Pues Dark Souls es de este siglo, de hace poco más de 10 años. Dark Souls 1 obviamente se convierte en un juego no solo alabado por la crítica, sino que cada vez mayores legiones de jugadores se suben a sus lomos. Es uno de los juegos también más streameados, más grabados, con más posibilidades para el jugador. Es uno de los primeros
juegos que incorporó el no-hit, incorporó el speedrun, incorporó lo que decía de esta narración, ¿no? De esta narración hermética, pues el hecho de ver a un Chuso Montero prácticamente mirando todos los azulejos de lo que había, para descubrir el lore, un lore que se despliega muy poco a poco y con la necesidad de conocer a todos los NPCs, de realizar todas las quests, de diferentes finales. O sea, se había incorporado a un juego de acción RPG de corte occidental y oscuro la posibilidad de lo que hace Yoko Taro, que es darte distintos finales o que el juego pues no conozcas todos los prismas de la historia que se está contando. Tras esto viene un poco la parte más controvertida de Hidetaka Miyazaki o de la propia From Software, y es que tal fue el éxito de Dark Souls 1 que se planteó obviamente una secuela, Dark Souls 2, para 2014. ¿Qué sucedía con Dark Souls 2? En este caso, nuestro amigo y director Hidetaka tiene un papel menor. Él claramente estaba enfocado en uno de los grandes lanzamientos, que era un exclusivo para PlayStation 4, el cual iba a ser una de las marcas definitorias de la consola de Sony en pues, su nueva generación. Por tanto, se vio muy desvinculado, con un papel muy secundario en el desarrollo de Dark Souls 2, el cual se ocuparía sobre todo como digamos el Team B, el equipo B de From Software. Un equipo liderado por Tomohiro Shibuya y Yui Tanimura, que podemos en este momento verlos, si fijamos la historia en orden cronológico, podemos verlos como unos meros comparsas o como actores secundarios en la historia de un gran director. Pero no nos olvidemos de ellos porque tienen más importancia de la que parece. Dark Souls 2, a pesar de cosechar buenas ventas, sí que pierde un poco la esencia de lo que se había convertido tanto Dark Souls como Demon Souls. Y es que la falta de liderazgo y la falta de visión de Hidetaka conllevaba un mundo con un hub central y con distintos minimundos, pero con una interconexión que no parecía tan natural o tan orgánica como los anteriores diseños en los que sí que había participado su director. Por lo que quizá Dark Souls 2 perdió un poco ese empuje, y aunque no lo parece, pero de manera secundaria afectó un poquito a para mí, una de las grandes obras, por no decir la gran obra, Bloodborne. El 24 de marzo de 2015, como exclusivo para PlayStation 4, una de sus grandes emblemas, es decir, un juego que se llegaba a vender y que se llegó a vender en pack con PlayStation 4. Bloodborne supone un cambio de dirección. Un juego de estética victoriana, de clara... de clara atmósfera Lovecraftiana, y que cambia las reglas del juego. Miyazaki, por una vez, y por primera vez, y no será la última, pone a los jugadores en un compromiso. Les dice, vosotros ya me conocéis, sabéis qué hago, pero ¿a que no sabéis jugar si os cambio las reglas? Es decir, jugadores que venían años y años de jugar con su alabarda, de pensar en su escudo, de cogerse el anillo de Havel, de hacer fat roll, de repente se encuentran con que eres un cazador o un arma secundaria de fuego, y donde el enfrentamiento supone una cuestión clave, la velocidad y la agresividad. Nos enfrentamos a bestias, nos enfrentamos a la locura, y Bloodborne es todo eso y mucho más. Pero sí que al ser una nueva IP, al no llevar la fórmula Souls, como quien dice en el nombre, y al ligero fracaso que supuso Dark Souls 2, Bloodborne se convirtió en una obra de nicho que, como una buena película de videoclub, se fue desarrollando con el tiempo. Quizá mucha gente se ha sumado a Bloodborne a posteriori, o mucha gente se ha ido subiendo al carro de Bloodborne
de manera un poco indirecta, viendo las obras que tiene el currículum de Hidetaka. Y por eso quizá la siguiente obra volvería a la fórmula original. La última. Lo que quizá Hidetaka no quería hacer, que era sacar Dark Souls 3. Dark Souls 3 es realmente una despedida. Dark Souls 3 es un juego que es la optimización para la última consola, en este caso PlayStation 4. Pero bueno, es multiplataforma Dark Souls 3 de la fórmula Souls. Es un Souls que se ve perfecto, es el Souls que mejor se juega, es el Souls no que más se disfruta, pero es un adiós a la saga Souls. Es un adiós a hacer lo que la gente espera que haga Hidetaka. Y no solo es un adiós sincero, sino que el siguiente proyecto, 3 años más tarde, por medio estará Veracine, pero bueno, Veracine lo dejo aparte, porque no forma parte tanto del propio género. Básicamente porque es un juego en VR y demás. Pero tanto sería el cambio que directamente cambia todo, cambia hasta la propia narración, dándonos un juego, esta vez sí, de propias características japonesas, con una historia narrada de una manera mucho más directa, a pesar de que obviamente tiene una narración, pues bueno, hay que hacer mucha descripción para entender todo el lore y para demás. Pero en 2019 nos trae Sekiro Shadows Die Twice. Otra IP alejada de la fórmula Souls, en el concepto de no lo lleva en el nombre, no comparte mundo, o puede que sí, donde otra vez su labor de director vuelve a interconectar los niveles, a darnos una historia de mitología asiática con un Japón feudal y con otra vez el cambio de las mecánicas. Creo, y esta es mi subjetividad, que Dark Souls 3 vino bien entre medias de Bloodborne y Sekiro, porque fueron 2 volantazos seguidos. Bloodborne supuso un cambio de jugabilidad para el jugador clásico de Dark Souls. El volver a Dark Souls 3 hizo que muchos de esos jugadores se volvieran a sentir cómodos, con una fórmula que conocían, un sistema que conocían, incluso personajes como el Caballero Cebolla, Patches y demás, que ya eran conocidos, eran amistosos. Patches hay que decir que sale en toda la saga, o sea que tampoco es nada nuevo. Pero bueno, un tocar tierra. Y sin embargo otra vez Sekiro. Cambio de ambientación y otra vez cambio de mecánicas. No hay escudo, no hay armas de fuego. Bueno, sí hay algo parecido, hay un cañón que tienes en tu brazo, protésico, pero todo está en la guardia, todo está en la perfección de la defensa, no tanto en el ataque vertiginoso de Bloodborne o en el ataque pausado en ese combate medido, de medir las distancias, intentar el parry o intentar el backstab de Dark Souls. Sekiro es la guardia, Sekiro es la mejor defensa. Y hasta aquí nos lleva la historia, y es que en el año 2022, también 3 años después del desarrollo, a pesar de que el desarrollo en parte se hacía en paralelo, básicamente porque hay otra cosa que os quería decir, si os habíais olvidado de Tomohiro Shibuya y Yui Tanimura, los directores del grupo B de From Software, estos codirectores del grupo B bajo la dirección de Hidetaka Miyazaki, es decir, el grupo B de From Software, fueron los encargados de generar Sekiro, porque el grupo A se estaba dedicando a generar Elden Ring. Elden Ring, que como nos dice nuestro querido amigo Giovanni Vázquez, Elden Ring brpa, es la máxima obra de nuestro creador. Al final, cuando digo que Dark Souls 3 es una despedida sincera del universo Souls, no significa que todo haya caído en vano. Elden Ring cuenta con la mayor parte de todo lo que hace Dark Souls, pero lo hace mejor, más grande, en un mundo abierto, con una interconexión como si nos diera un continente para explorar
de lo que sería un Dark Souls. Y quizá en cierta parte, con el tiempo y revisitándolo, el hecho de que sea un mundo abierto le hace perder cierto peso dramático. Pero la experiencia de explorar un mundo decadente, pero conectado, con esa caída de los dioses, es decir, es el Olimpo venido abajo, es todo lo que Berserk es capaz de transmitir, lo tiene Elden Ring. Con ese juego de verticalidades, con esa amenaza de lo que sucede en el mundo, los dioses terrenales, el cambio de deidades, el cómo incluso tiene hasta un... Elden Ring tiene, como dice Adrián en su libro, tiene muchos componentes religiosos y culturales, y entre ellos el cambio de deidades, el cómo los dioses de unas tierras pueden expulsar a los dioses propios de esas tierras colonizadas, como quien dice. Dicho esto, me gustaría hacer un repaso de ciertas de partes de entrevistas que le han hecho a Hidetaka. Entre ellos, pues que, bueno, citándolo literalmente, no pensamos en el término Souls-like, ni tampoco pensamos en ello como un nuevo género o un nuevo término para la industria. Cuando comenzó, nos sorprendió mucho. Nos sentimos honrados, pero había un montón de miedo. Siempre hemos pensado, ¿esto está bien realmente? ¿Es realmente lo que queremos hacer y por lo que queremos que se nos conozca? El término Souls-like, como entenderéis, es muy amplio. Hay un montón de formas en las que se puede interpretar y no creo que ninguna de ellas sea incorrecta. En general, no nos gusta sentir presión por lo que hacen otros estudios, por los que se considera el siguiente gran juego o el siguiente gran Souls-like. Simplemente queremos seguir haciendo juegos que disfrutemos a nuestra manera. Lo que hemos visto es que los jugadores parecen disfrutar con nuestros juegos y también nos dan la oportunidad de seguir haciendo lo que disfrutamos y lo que nos gusta hacer. Creo que cuando tomas el camino de hacer algo simplemente porque tiene éxito es cuando empiezas a tener menos éxito. La dificultad en nuestras obras es más un medio para un fin que definitivamente no es algo que busquemos cuando hacemos el juego en sí. A veces, como jugador y como persona, la experiencia que vivimos a la hora de explorar un mundo es muy difícil de replicar en nuestra vida real. Y la dificultad es algo que transmite el riesgo inherente de adentrarnos en un entorno totalmente desconocido. Básicamente, en muchas de las entrevistas, Miyazaki hace referencia a que muchos de los temas que se ha tocado con él no es el término Souls-like, el cómo posiblemente han generado un género nuevo en el videojuego, el tema de la dificultad y el tema de la narración. Y como podéis ver, siempre se muestra bastante humilde y bastante comprensivo. En general entiende que los Souls-like pues pueden parecer un género nuevo, aunque él quizá no lo reconoce tanto y duda de que hayan creado algo 100% nuevo, pero al mismo tiempo sienten el miedo y esa presión a lo que los jugadores esperen o la propia industria espere. Al mismo tiempo, como tema de la dificultad, ¿no? Él siempre, y en varias entrevistas lo podéis ver, siempre dice lo mismo, siempre dice que él no considera que la dificultad sea un bien en sí mismo, no considera que hacer un juego difícil porque sí sea interesante, sino que la dificultad está relacionada con los mundos que plantea, y por eso cuando la gente le habla sobre el lore o le explica o le intenta preguntar o extraer información sobre un poco la ambientación de los juegos, dice, claro, lo más importante es la ambientación. Es decir, lo más importante en Elden Ring no solo es el trabajo de los guionistas y el trabajo de George R.R. Martin, sino es esa interconexión que hay entre la idea que ellos tienen para generar ese mundo y cómo transmitírsela al jugador. Y esa es mediante el riesgo, mediante el peligro, mediante el afrontamiento a lo desconocido. Y ese afrontamiento se tiene que ver en una mecánica jugable, que es pues que los enemigos son una amenaza, no son
un pasatiempo, no son masillas. Son seres que existen en ese mundo y que si han pervivido en ese mundo es porque saben defenderse y pueden ser una amenaza para el jugador. Entonces la dificultad tiene que transmitirle al jugador el hecho de no solo superar los retos como crecimiento en su aventura, sino el hecho de que se está enfrentando a mundos que son de por sí peligrosos. Y donde nuestra labor de héroe no es un héroe clásico, no estamos predestinados a hacer lo que hacemos, sino que lo hacemos porque no hay muchas más formas de interaccionar con un mundo que se autodestruye. Si algo critico en mi fuero interno, o si algo critico de una manera un poco pues reflexiva, viendo la obra de Miyazaki, la obra de From Software, es como muchas veces no podemos interaccionar con su mundo si no es desde la violencia. Es decir, luchamos y muchas veces da la sensación de no saber por qué luchamos. Luchamos y no sabemos reconocer por qué somos una amenaza para aquello contra lo que luchamos. Pero luchamos porque esos mundos luchan. Luchamos porque esos mundos están cayendo. Esos mundos están muriendo. Y como un ser que se muere, lucha contra la propia muerte. Porque al final hay que revivir la llama. La calma. Así, y yo creo que el tema de Win, por eso quería hacer un poco este final de yo siempre, o sea, es una cosa que hablé en su momento con un amigo, que es el hecho de la comparativa del mundo abierto de Zelda y de Elden Ring. Es curioso cómo pasa eso, como que en Elden Ring no hay, o sea, por ejemplo, comparando incluso también Baldur's Gate, que también es un mundo abierto, es el hecho de tú en Baldur's Gate hay combates que tienes que hacer, obviamente, pero hay muchas. Al ser un RPG fundamentado mucho en Dungeons and Dragons, hay muchas cosas que te puedes saltar con tiradas, con conversación, con tal. Los mundos en general de Miyazaki no interaccionamos así, siempre interaccionamos mediante la violencia. O sea, siempre hay que matar cosas. O sea, no hay un espacio para decir, no, esto lo voy a afrontar de una manera pacífica o desde el sigilo. No, siempre hay que... O huyo. Y la reflexión que me sale no es porque esté mal diseñado o porque los juegos tengan que tener acción y tengan que tener combate y la gente tenga que morir. No es simplemente porque creo que sus mundos son gatos panza arriba. Son gente que ya se está muriendo. Y que si tú coges a alguien y le metes en un cubo de agua para ahogarlo, lo normal es que luche. El mundo lucha y habitualmente, si te das cuenta, siempre encarnamos el papel de alguien que no es especial, pero sí que representa el cambio. Y cuando quieres cambiar un mundo, es decir, cuando quieres ahogar a algo, cuando quieres cambiar ese mundo, lucha como gato panza arriba. Y por eso todo lo que hay alrededor nos ataca. Es agresivo, porque llegas a Anor Londo cuando nadie debe llegar a Anor Londo. ¿Sabes? Eres un cazador extraño en la noche de los cazadores, que es como una purga en Bloodborne, o en Elden Ring. ¿Por qué? Porque eres tú el que amenazas a la deidad. Bueno, en Sekiro, ¿por qué eres tú el inmortal? Cuando la inmortalidad la están buscando otros, que tienen más poder.
Oye, me ha molado mazo la sección, pero me ha molado un montón. Y bueno, siendo yo neófito, ¿no? En el mundo este mundo de Souls, este universo de Miyazaki, que yo he entrado directamente por el principio y por el final, ¿no? Porque he entrado por Demon's Souls Remake. Y es que, tío, es que me dan muchas ganas de seguir. Me daba mucho miedo embarcarme en esta experiencia de muerte, esta experiencia de frustración, esta experiencia de un mundo hostil que parece que prácticamente no quiere que lo completes, quiere putearte y todo lo contrario, tío. Creo que al final es una manera también de distinguirse, ¿no? De otro tipo de propuestas. Creo que no es el putear por putear, ni la dificultad por dificultad, ni mucho menos, aunque sí que son juegos difíciles, ¿no? Aunque haya muchos puretas de estos de los Souls no son difíciles. Sí que son juegos difíciles, pero creo que también tienen su forma de jugar, su forma de abordarlos, y una vez tú los conoces, también te recompensan mucho de otras maneras, y tienen un mundo fascinante y un mundo... Lo importante creo que es muy único, ¿no? Es muy complicado encontrar una propuesta parecida en el mundo de los videojuegos, incluso dentro de esos copycats, dentro de esos Souls del género fuera de From Software que han intentado imitarlos y tal. Sí, lo intentan imitar, pero lo intentan imitar en cuanto a las mecánicas, lo intentan imitar en cuanto a la estética, pero hay algo más allá que es inimitable. Creo que este señor lo hace muy bien y escuchando tu sección me dan ganas de jugar Bloodborne, rejugar, ¿no? Porque en su momento ya lo jugué, aunque no me lo pasé. Me dan ganas de jugar Sekiro, que lo tengo ahí precintadito, igual que Abel en la estantería. Me dan ganas de jugar ese primer Dark Souls también. Por muy arcaico que quizá pueda resultar ahora en el año 2024, ¿no? Creo que puede ser súper interesante para bueno, pues entender el nacimiento de este género prácticamente. Y tío, que me ha gustado mucho la sección. Sin más, muchas gracias, tío. Yo solo quería decir una cosa, Gonzalo, y es que nos debes todavía una sección, ¿no? Creo que fue en la primera temporada que dijiste que ibas a hacer una sección de Bloodborne. No sé si fue en el capítulo en el que hice yo la sección de Blasphemous, hablando del lore. Y me quiere sonar que fue ahí cuando tú dijiste... Pues me han entrado ganas de hacer una sección hablando del lore, pero de Bloodborne. Hoy has hablado de Miyazaki. Creo que antes de que termine la temporada podrías hablar de Bloodborne, que yo no lo he jugado, me estoy esperando a que saquen un remaster para Play 5, porque igual que creo que Alan Wake 2 va a salir en formato físico, creo que va a haber un Bloodborne remaster, o lo que sea, lo llamen como quieran, sangre nueva o lo que sea. Y ¿para cuándo, tío? ¿Para cuándo? Pues no lo sé. Tengo que darle un pensamiento, ¿eh? No es tan sencillo. Pues nada, chicos, yo creo que hasta aquí la sección ha sido una verdadera pasada. Y con esto, pues tenemos bastante contenido como para dar carpetazo al programa de hoy y pasar a la despedida. Y nada más, chicos y chicas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final del programa. Gracias por habernos elegido una vez más para haceros compañía durante 1 horita y pico de vuestro tiempo, que no hay nada más valioso que vuestro tiempo. Como diría Iron Man, no hay dinero en el mundo que pueda comprar un segundo de vuestro tiempo.
Pues por eso, gracias por dedicarlo a escuchar este humilde podcast. Y me despido también de una persona no tan humilde, de Abel Morán, el incombustible, la persona que una vez se acercó una cerilla al cuerpo y la cerilla milagrosamente se convirtió en lágrimas de unicornio. ¿A dónde vas, Pablo? Estaba hablando de tu pureza, Abel, de verdad, es que no me entiendo. Sí, y de mi incombustibilidad. Exacto. Dios, qué palabra más complicada de decir cuando te has bebido 4 vinos cargados como si fueras una madre divorciada. Lo juro que me he puesto hasta arribísima estos vinos. Ok. Pero que nada, que joder, me gusta mucho el programa. Nada, esperando ya con ganas la próxima semana. Si es que yo vivo para... O sea, sigo vivo solo por grabar el podcast con vosotros. De hecho, ahora te metes en tu ataúd y cierras la tapa y solo la vuelves a abrir dentro de una semana. Y con la sección hecha ya. No sé ni cómo, pero sí. Sí, así funciona. Así es. Nada, chicos, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos por escucharnos, como te he dicho, y a todas las madres divorciadas. Besito. Muchas gracias a las madres divorciadas y gracias también a Gonzalo Díaz por haber estado aquí al frente del programa, al pie del cañón, una semana más. Bueno, aunque la semana pasada fallaste, Gonzalo, bueno, la pasada en cuanto al mundo real, porque en el mundo virtual de la podcastfera es diferente. Claro, el tiempo funciona distinto. Es como cuando vas en una nave espacial a velocidades relativistas. Pero en el mundo real, oye, estoy muy contento de que esta semana estés por aquí y nada, nos vemos la que viene. Pues nada, tío, muchas gracias. Sé que a veces no puedo estar todo el rato, ¿sabes? La gente, la sociedad necesita de alguien que le dictamine un poco lo que tiene que hacer y necesita un líder. Entonces, yo sé que a veces me necesitáis, pero es que me debo a España también. Tenéis que entender esto. Pues nada más, chicos, yo también, Pablo Sánchez de Rojas, sin más, me despido, pero no por mucho tiempo. Hasta el próximo programa de L3, La Regla del 3, el podcast de videojuegos donde siempre somos 3. Adiós. Hostia, ¿habéis visto lo último del perro Sánchez hablando de España? Yo no quiero hablar de eso,